Para terminar con este ciclo de los 5 videos que hicimos relacionado con las sociedades por acciones simplificadas, vamos a dar continuidad a nuestro temario. Vamos a hablar de algunas responsabilidades legales y tributarias que son las que usualmente debe cumplir una sociedad por acciones simplificadas. En primera instancia, se debe presentar el impuesto de renta de complementarios. En este caso, a partir de este mes de abril del 2020, a partir del 20 o el 21 de abril debemos comenzar a presentar la declaración de renta. Para poder presentar la declaración de renta es necesario que estén los estados financieros aprobados, certificados por contador público y aprobados por la Junta de Accionistas o por la Asamblea de Accionistas. Dentro de las obligaciones tributarias tenemos que las sociedades por acciones simplificadas deben presentar su declaración de retención en la fuente mensual, es decir, todas las retenciones en la fuente que le haya practicado en los pagos a todas las personas la debe declarar y pagar cada mes. La autorretención en la fuente es un pequeñísimo porcentaje que se debe autopracticar y declararlo cada mes también de la totalidad de los ingresos obtenidos, y ese valor es un anticipo al impuesto de renta del año siguiente. Debe presentar la declaración de industria y comercio, que en algunas ciudades del país y en Bogotá en algunos casos es anual. Hay algunos otros casos en que es bimensual. Luego, otra obligación es la declaración de retención de industria y comercio, o RTICA. Generalmente esta es una obligación que se debe presentar cada 2 meses, y allí se deben declarar y pagar todas las retenciones de ICA que se hayan practicado a absolutamente todas las personas que se les haya retenido por este concepto. El IVA. La mayoría de organizaciones de Colombia, las pymes y las pequeñas, todas las del grupo 3, prácticamente presentan un IVA cuatrimestral, a excepción que sea el primer año de operaciones, en el cual será bimensual. De resto es un IVA cuatrimestral, hay que presentar la declaración y pagar el impuesto. Recordemos que la declaración de IVA debería presentarse y pagarse el impuesto. Sin embargo, existe la posibilidad de que hasta 2 meses de haber presentado el impuesto del IVA se pueda realizar el pago. Recordemos que los impuestos como el IVA y las retenciones en la fuente son unos dineros que son del Estado. El Estado le ha encomendado la labor a las sociedades, como la Sociedad por Acciones Simplificadas, de ser unos agentes de recaudo o agentes retenedores en su nombre. Por lo tanto, no son dineros que le pertenezcan a la empresa. Esta, estas declaraciones, cuando se presentan sin pago, la declaración de retención en la fuente, cuando se presenta sin pago, puede causar, lo mismo que la de IVA, problemas de tipo penal. Es decir, que en algún momento, si la DIAN considera que pasado un tiempo prudente, en este caso para el IVA 2 meses, no se ha cumplido con el deber de pagarla, puede iniciar acciones penales en contra de los administradores y puede llevarlos a serios problemas. Es muy delicado ese tema. Hay otra obligación tributaria, que es la información exógena de índole municipal o distrital, y la información exógena nacional. Esta información es un compendio de elaboración de una gran cantidad de formatos que tiene establecida cada administración tributaria. En ella se comprende todo un compilado de información yo diría que de alta complejidad en la mayoría de los casos, para su elaboración y presentación. Son distintas la una de la otra, son formatos diferentes y modelos distintos. Es decir, este tipo de información no se elabora de un día para otro, requiere de haber sido muy disciplinado, es una obligación presentarla. Además, es importante anotar que respecto de las informaciones exógenas, tanto la municipal o distrital como la nacional de la DIAN, son las que generan la mayor sanción. Las sanciones más altas por no presentación o por presentación errónea prácticamente están
en este tipo de obligaciones. Hay otra obligación que es la conciliación fiscal, que se debe elaborar y presentar previa a la declaración de renta. Hay unas condiciones para elaborarla y hay unos obligados para hacerla. Entonces, la empresa debe verificar si está obligada a elaborar la conciliación fiscal antes de presentar la declaración de renta, la cual también se presenta de manera anual. El impuesto de vehículos, pues cuando la empresa tenga vehículos deberá declarar su impuesto y pagarlo. Lo mismo el impuesto predial, pues cuando la empresa tenga algún tipo de propiedades como lotes, fincas, edificios o demás, deberá pues calcular, presentar y declarar y pagar el impuesto. Algunas empresas son vigiladas por las supersociedades y deben enviar una información que emite la superintendencia en su página web indicando cuáles son las informaciones que se les deben dar. Hay otros vigilados como los de Supersalud, los de Supertransporte, porque desarrollan actividades de salud o de transporte que también deben presentar a esas superintendencias, como la Superintendencia de Salud o la Superintendencia de Transporte, le deben presentar unos reportes. En esos reportes siempre nos van a pedir la información contable con las normas internacionales de información financiera. Hay personas o empresas que desarrollan actividades de educación, entonces asimismo a la Secretaría de Educación, al Ministerio, en fin. Las empresas que desarrollan actividades de transporte, pues deberán contar con un plan estratégico de seguridad vial. Todos deben actualizar su registro mercantil ante la Cámara de Comercio con los estados financieros aprobados. Deben tener todos un plan de seguridad y salud en el trabajo. Estas son la mayoría de las obligaciones que se tienen que presentar. En algunos casos habrán más obligaciones en la medida de la actividad que desarrollen. Entonces, entre más actividades se desarrollen es posible que hayan más obligaciones, que hayan más entes fiscalizadores y vigilantes, pero en general estas son las principales obligaciones que se deben cumplir de manera permanente. Con respecto a la seguridad social, las empresas están obligadas a pagar la seguridad social de sus trabajadores, es decir, deben afiliar a todo el sistema de seguridad social. Eso no es opcional, no es potestativo del trabajador, es una obligatoriedad del empleador. Y en el caso de las empresas que tienen contratistas o personas que trabajan por orden de prestación de servicios, la empresa debe verificar que estas personas paguen la seguridad social de sus ingresos obtenidos. Entonces, normalmente se pedía la planilla, hoy estamos pasándonos a un sistema virtual donde los contratantes podrán verificar el pago de la seguridad social en las páginas web sin necesidad de tenerles que pedir una copia de la planilla a los contratistas. Y bueno, ya para terminar, es importante aclarar que una contabilidad al día, pues nos va a requerir que la empresa tenga, dependiendo obviamente del año en que se haya formalizado, pero entendemos que en este ejemplo una empresa pues llevará constituida algunos años, entonces una contabilidad al día implica tener en unos archivos los estados financieros con las notas y revelaciones de los periodos 2018, 2017 anteriores y los de 2019 que están todavía en elaboración en algunos casos y en otros está listo. Todos los soportes de contabilidad que vimos en los otros videos, de los ingresos, de los gastos, deben tener los libros registrados como mínimo, el libro de accionistas y el libro de actas, debe tener los libros de contabilidad, todas las declaraciones presentadas. Los informes de gestión del 2019, 18, 17 anteriores deben estar elaborados y aprobados. Debe tenerse la conciliación fiscal del año 2018 hacia atrás. Debe tenerse la información exógena presentada tanto la distrital o municipal como la nacional. En caso que tengan un revisor fiscal, pues los dictámenes de ese revisor fiscal deben tener los informes que se hayan presentado a los entes de vigilancia, inspección y control como la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Transporte, la Secretaría de Educación, el Ministerio, en fin, el ente que sea el correspondiente de vigilancia, inspección y control. Se deben tener el manual de políticas contables de la empresa dependiendo
del grupo NIF al que pertenezca, si pertenece al grupo 1, al grupo 2 o al grupo 3. Es importante entender que si una empresa al momento del cierre de año tiene una diferencia en su patrimonio, que lo haga o en sus ingresos o en las condiciones exigidas para ser de un grupo y que lo haga cambiar de un grupo a otro, entonces debe tener unas nuevas políticas. Ejemplo, si estaba en el grupo 3 y aumentaron sus ingresos y su patrimonio, sus activos, y se convirtió en un grupo 2, deberá elaborar unas políticas ni ir de acuerdo al grupo 2 o al grupo 1, dependiendo del grupo al que emigre, si estaba en el grupo 2 y pasó al grupo 3, etcétera. Asimismo deberá tener sus políticas contables. Deberá tener todos los soportes de contabilidad del año inmediatamente anterior, contabilizados en su software. Deberá tener la copia de todos los soportes de los avalúos de los bienes de la empresa, si tiene casas, carros, lotes, maquinaria, propiedad, planta y equipo. Todo debería tener una factura y un avalúo, por lo menos al momento de inicio, con las pruebas de su desgaste, de su deterioro, de su depreciación o de todos los elementos que le correspondan y a los que estén obligados a realizar todos los ajustes y los cálculos, en fin. Deberán existir las copias de todas las pólizas de seguros vigentes. Hay que hacer un listado a 31 de diciembre de todas las deudas con detalle de los acreedores y muy importante, tener una copia del RUT de absolutamente todas las personas con las que se han tenido negocios en el periodo anterior, o sea, en este caso 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre, porque para la presentación de la información exógena se nos piden una gran cantidad de información que está contenida en el RUT. Esto es como mínimo lo que nos permitiría poner una contabilidad al día en una empresa. Con esta información doy por terminada este ciclo de los 5 videos cortos donde estoy dando por lo menos una, una serie de responsabilidades de lo que deben asumir los administradores de una empresa, de una sociedad por acciones simplificadas, por lo menos para que tengan una mínima idea de con qué deben cumplir, para que al momento que contraten su asesor o que tengan un asesor contable, un contador público o una persona que desempeñe estas actividades, por lo menos sepan de qué les van a hablar y por lo menos entiendan qué deben cumplir al momento de estar al día. Un cordial saludo para todos y les deseo muchos éxitos.